Y la palabra, cuando vivís en un pueblo como los nuestros, que son de 15.000, 16.000 habitantes, la palabra es con el vecino. Y ese compromiso hace que todos vayamos tratando de apoyarnos. Entonces soy producto, consecuencia de lo que es la labor gremial de otros dirigentes. Y tenés que participar en la gremial, no porque sos un formador político, sino porque sos una persona que tiene que cuidar y desarrollar los intereses de tu sector, no solamente el tuyo. Tu proveedor muchas veces es el del pueblo de al lado y le decís, no es solamente China y Estados Unidos, es cuando vos perdés competitividad con el resto. Con Europa del Este es una oportunidad, históricamente en los últimos 15, 20 años es una oportunidad para los fabricantes de maquinaria agrícola. El capital humano es parte del capital y es parte de la solución. Cuando hablamos del interior, es mucho más fácil ponerse a dialogar, porque te conoces. Lo prioritario es no cerrarse al diálogo, vincularse, ser muy promotor, pero si nosotros desistimos no vamos a tener ninguna oportunidad. Yo creo que la verdad es que la ventaja que tiene también nuestro sector es que es resiliente. Bienvenidos a un nuevo episodio de ADM Industrial en este ciclo de entrevistas de Argentina Produce. Hoy estamos con Juan Fernando Torresi. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo soy Juan Torresi, del interior, con mucha historia en el sector metalúrgico y la Cámara Regional también. Empleamos a 900 industrias pymes metalúrgicas que dan empleo aproximadamente a personas en todo el territorio del sudeste santafesino, donde es un sector preponderantemente activo en fabricación de maquinaria agrícola, semirremolques, remolques. Sí. Y en los últimos años está desarrollando una introducción en otros sectores por capacidades técnicas, por capacidades vinculadas al conocimiento, pero también por necesidad de generar nuevas unidades de negocios de las micropymes y las pymes de la región. Vos, Juan, decías, somos el interior del interior. Igual te aseguro que las parejas es como que en los últimos 30 años de la Argentina se ha transformado en un emblema también de lo que es el Sí. sector, y me parece que vos y otras empresas han sido parte de eso. Nosotros, primero digo que soy de las parejas y después somos Juan Fernando Torresi y después decimos a qué nos dedicamos. Decir las parejas es sinónimo de decir trabajo, decir oportunidades y gracias también a una región. Cuando decimos las parejas es parte de una región donde están Armstrong, Las Rosas, Casilda, Venado Tuerto, Firmat, Cañada de Gómez. Son ciudades que permitieron a las personas que nacimos ahí desarrollarnos. Claro. Y esas oportunidades se generan porque hubo fundadores de industrias en los inicios del siglo XX que arriesgaron, que tomaron compromisos y que volvieron a redoblar el esfuerzo una vez que atravesaron crisis, y nosotros los más jóvenes estamos aprendiendo de esas capacidades que pudimos internalizar. Es mucho más fácil hacer industria, es mucho más fácil arriesgar cuando tenés ejemplos cotidianos donde no tenés que mirar a lo mejor un video para saber qué se hizo. Total. El riesgo es la palabra, y la palabra, cuando vivís en un pueblo como los nuestros, que son de 15.000, 16.000 habitantes, la palabra es con el vecino. Sí. Y ese compromiso hace que todos vayamos tratando de apoyarnos. También tiene una dinámica diferente ser del interior porque no tenés servicios quizás mucho más a mano que lo tenés en ciudades más desarrolladas. Entonces el dirigente industrial o el industrial que no quiere ser dirigente pero tiene un compromiso social sine qua non, no puede tener la industria, no puede tener su empresa, tiene que tener vocación emprendedora, social, educativa, deportiva, y eso es la característica fundamental que encontramos en las localidades de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, de Misiones, de San Juan, Mendoza, donde vos vas y ves que el motor es el trabajo,
el trabajador va a un club deportivo o a un club Sí. social donde convive con su empleador. Han pasado ciertas situaciones donde eh, es carne y uña la relación porque pasaste por muchas Y situaciones de crisis, situaciones de crisis total. y también desafíos, como decíamos antes. Las parejas, la región no solamente maquinaria agrícola en los últimos años, y ese desafío hace que haya un increscendo en necesidades de formación, Sí. y es el mismo recurso humano el que muchas veces solicita que se genere esa oferta de nuevos servicios. Contame tu ingreso a DIMRA, porque siempre decimos que estar en la gremial y estar en defensa y en el bien común de otros pares, como vos, y discutir también de igual a igual cuáles son las necesidades de cada sector, hoy te encuentra en un área muy importante de ADIMRA tomando decisiones y liderando. Contanos cómo es ese proceso. Bueno, la verdad que vuelvo al origen. Sin las parejas y sin industria no podríamos nosotros tener representatividad gremial. Y la representatividad gremial del sector metalúrgico en la región sudeste de Santa Fe, la cabecera es la regional Las Parejas, donde desde los inicios de la década del 60 se generó empatía con el sector gremial. En el 68 se funda, 1968 se funda el Centro Industrial de Las Parejas, Sí. y desde allí tuvo una participación muy activa en diferentes eslabones de la representatividad gremial empresaria regional y nacional. Entonces soy producto, consecuencia de lo que es la labor gremial de otros dirigentes. Ujú. Y para nosotros es sencillo sumarnos porque somos pares, porque somos vecinos. Sí. Entonces uno se va, así como hay gente que participa rápidamente de la vida social de un club deportivo, hay otros que elegimos participar activamente en la vida de representación gremial industrial. Sí. Y cuando mi padre fallece en el año 2010, después de muchos años, más de 30 años Ya. trabajando en la representación gremial de industrias de la región, me invita Orlando Castellani, que fue presidente de la entidad Sí. y es un segundo padre para mí, a sumarme a una labor que yo tenía 25 años, recién había terminado la universidad y me dice, sumate que tenés que tomar y aprender. Y al principio uno no quería copiar el patrón, Mm. no quería seguir un modelo de trabajo. Empecé a trabajar igualmente en Adinra Joven. Sí. Estuve desde los 25 hasta los 38 años en Adinra Joven. Empecé muy chico, por eso estuve muchos años. Fui secretario muchas veces de Adinra Joven y Sí. eso generó que uno sienta Adinra como la casa, con viajes por todo el territorio nacional, y ahí se genera amistad y se fortalece el vínculo. Sí. Es cierto que te permite este nuevo rol ver a toda la Argentina completa con los dinamismos y las necesidades que tiene. Y hoy estamos atravesando un proceso en la Argentina, otra vez muy particular, como se ha vivido, con matices, pero como se ha vivido también en otros procesos políticos. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Qué análisis haces cuando la apertura de importaciones claramente juega un factor complejo en el sector? Creo que es una situación histórica mucho más rápida. El cambio se da mucho más rápido y con una velocidad intraanual que cuando uno analiza el contexto ya pasaron muchas cosas. Tienes razón. Entonces, eh, se da de una manera transversal en todos los sectores de la cadena. Algunos pierden más que otros. Acá no hay resultado ganador en el promedio te da perdedor, y creo que cuando uno mira al costado trata de sacar una ventaja y salvarse, porque no quiere fundirse, porque ya pasó, hablando lisa y llanamente. Sí. Entonces cada uno busca una ventaja individual por sobre lo colectivo. Ahí es donde aparece la cohesión social al tiempo, la cohesión social que tanto decía Aldo Ferrer, donde uno trata, y lo vemos más visible a lo mejor en intracámaras regionales que intercámaras sectoriales, por una realidad de que tu proveedor muchas veces es el del pueblo de al lado y le decís, mirá que voy a tener que empezar a comprar afuera.
y te dice, ¿y por qué no me das la oportunidad a mí? Entonces, cuando vos te pones a ver, hoy le compras a otro, mañana tu cliente no te compra más a vos. Entonces ahí está el desafío de abrir mucho las relaciones, hablar continuamente con tu cadena de valor, Sí. pero nosotros no somos formadores de precio. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Y nosotros no somos tomadores de decisiones que nos permiten evacuarnos de algo que puede perjudicar al otro. Claro. Nosotros no podemos emanciparnos de la responsabilidad. Somos ADINRA y como ADINRA tenemos que tratar de generar el diálogo, la vinculación con los sectores de la toma de decisiones monopólicas, de la toma de decisiones no solamente monopólicas por la producción, por los factores de producción, sino también de las tomas de decisiones legislativas, Exacto. judiciales, que Ujú. muchas veces pueden generar ciertos riesgos Sí. y afectar la competitividad de las empresas. Muchas veces se asocia que las empresas perdemos la oportunidad de vender porque no somos competitivos y Sí. la competitividad no es solamente un factor inherente a la propia empresa, sino también al contexto en el cual se mueve. ¿Y por dónde se pierde entonces? Sí, además Se de pierde porque temas. muchas veces no somos productivos o no tomamos los cambios a la velocidad que tenemos que tomarlo o Ujú. no queremos aprender y muchas veces es más responsabilidad del director de la empresa que Sí. de los recursos humanos que lo acompañan. Te tomo esto de hacer una autocrítica, también no solamente echando la culpa a factores externos, pero sí claramente te pregunto, porque involucraste al sector judicial y al político, te pregunto si en este contexto reciben respuestas o se sienten bastante solos. Profundizo un poquito ahí. Yo creo que esto es el tema de político, Sí, judicial, tributario, formación, la educación formal, la totalmente. educación informal, la dinámica que hay que tener para poder aprender y desaprender continuamente. Y cuando digo que la responsabilidad es del dueño de la empresa es porque el que toma la decisión por el riesgo que está asumiendo. Ahora, cuando toma la decisión por el riesgo que está asumiendo, también toma la decisión el dueño de la empresa, si quiere adaptarse o no a una determinada velocidad, por los que lo acompañan. Y ahí hay un mayor compromiso y por eso la necesidad de decir, tenés que participar en la gremial, no porque sos un formador político, Ujú. sino porque sos una persona que tiene que cuidar y desarrollar los intereses de tu sector, no solamente el tuyo. Y acá está la amenaza del cambio tan rápido. Muchas veces no tenemos la capacidad, las pymes, de eh, adaptarnos a la velocidad que nos pide el mercado. Porque no tenés el capital, porque no tenés la información, o porque no tenés la regulación que necesitas, o no podés presionar, hablando en buenos términos, no podés influir para tomar ese cambio que te dé la ventaja competitiva para ser, valga la Sí, redundancia, más competitivo y acceder a ciertos mercados. Hoy una empresa como la nuestra que quiera vender a un país limítrofe se encuentra con precios totalmente dispares con sí, respecto a 15, 18 meses atrás eh, sí. para poder lograr tener una venta. ¿Y eso lo cambiás en el corto plazo? No, pero tenés que trabajar para Sí. poder mejorarlo. ¿Cuánto te preocupa el factor China en este contexto donde, digo, en el medio te hago la geopolítica, pero mirando en Argentina, la guerra de Estados Unidos con China en materia arancelaria, pero también la Argentina que pareciera estar a contramano de Estados Unidos que está nacionalista y Argentina está aperturista? Entonces, ¿cuánto preocupa la incursión de China, que lo hace en todas partes del mundo y que claramente Argentina no es la excepción? No es solamente China y Estados Unidos, es cuando vos perdés competitividad con el resto en promedio. Ok. Es Turquía, es Europa. El mundo está con saldos de producción que no pueden colocar y te encontrás con precios relativos muy dispares compitiendo con una empresa que te conviene más no producir y te conviene ponerte a comercializar lo que producen en otras fronteras. Entonces, China eh, es una amenaza, pero también puede ser una oportunidad. Estados Unidos lo mismo, y cada uno conoce su empresa y su realidad productiva. Claro, No puedo hablar en promedio porque en el promedio no tomaría relevancia lo que puede representar a cada empresa. Sí creo que Adinra tiene el desafío
de sentar a todas las cámaras sectoriales y regionales, a todos los actores y ver cómo se puede trabajar en cada nicho, qué información falta, cómo podemos ser más competitivos. Dentro de pocos días, la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola junto a DINRA van a ir a Bulgaria Mm, a una feria comercial. Bueno, Europa del Este es una oportunidad, sí, históricamente, en los últimos 15, 20 años, es una oportunidad para los fabricantes de maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola pudo promover esas ventas gracias a la capacidad tecnológica de su fábrica, pero también gracias al apoyo que dio durante muchos años el INTA en sí, vender la plataforma tecnológica. Entonces, no es solamente lo que puede hacer Adinra o la empresa, sino cómo el país se vende mejor hacia afuera o cómo el país se vende mejor para hacer una oportunidad para los que quieran venir acá y complementarse, porque nosotros no hacemos el 100% de lo que producimos. sí. Sería una falsedad. Entonces, tenemos una oportunidad en los vectores de minería, de energía, en los campos eólicos, en la energía solar. También tenemos oportunidades de infraestructura porque hay que hacer caminos, hay que hacer Exacto. construcción. Entonces, el desafío es pensar cómo podemos lograr una ventaja y no quedarnos Sí. en lamentarnos en que pasó la oportunidad. Este proceso de ser dirigente, empresario y creativo, porque todo lo que estás contando también es todo el tiempo reacomodarse en un mundo que cambia rápido, constantemente y que tiene que salir a competir. Y quiero pensar un poco hacia adentro cuando decías, bueno, en las parejas nos pasa que si vamos a un club, estamos de par y par, el empleado y el empleador. Ujú. ¿Cómo se trabaja con el sector de los trabajadores cuando se necesita personal para capacitar y también en contextos de crisis donde tal vez tengas que prescindir de personal? Y me ha pasado con todas estas entrevistas que mantengo con todos ustedes, que hablan con dolor cuando tienen que desprenderse o pensar desprenderse de parte del personal por situaciones Porque es coyunturales de parte del crisis. capital de la empresa, de la sociedad. El capital humano es parte del capital y es parte de la solución. Entonces, cuando te desprendés, vos sentís que te estás descapitalizando y también hay una dolencia muy fuerte porque pierde una fuente de ingreso, una familia. Ahora, em, cuando hablamos del interior, es mucho más fácil ponerse a dialogar, porque te conoces. Entonces, a la hora de afrontar ciertos desafíos, problemáticas sociales, se habla en una mesa donde todos sabemos a qué apuntamos. Ujú. Ahora, la solución no es que es homogénea la opinión de cada uno, sino que hay un objetivo que es vivir mejor. Sí, Muchas veces podemos lograrlo a ese punto de encuentro, otras veces es más difícil, pero no dejamos de intentarlo. Tenemos problemas sociales muy fuertes vinculados a las adicciones en el mundo del trabajo, que no es solamente del trabajador, sino también de los directivos de las empresas o sí. de los dueños de las empresas. Sabés que sos uno de los primeros que trae a esta charla y me resulta interesante también el contexto social del propio sector de empleados y también de directivos, que no escapa a lo que pasa en otros rubros con la No. Argentina. Y ahí está el punto. Nosotros no sabemos cuál es la solución, pero tenemos que promover de sensibilizarnos, capacitarnos y buscar las herramientas para encontrar la solución. Y eso lo hacemos junto con la Unión Obrera Metalúrgica Qué en interesante. nuestra ciudad y junto con las iglesias, y junto a los profesionales médicos, eh, porque no tenemos la solución, pero sí tenemos la problemática. Entonces, ahí hay un punto de encuentro. Es histórico que los representantes gremiales de los trabajadores siempre promueven eh, acompañar a Sí. la industria pyme metalúrgica cuando hay un conflicto o cuando hay una problemática. Hay una vocación de trabajo, eso es histórico y hoy no escapa a la realidad. Nosotros tenemos una ventaja también como historia dentro de Adinra que siempre promovió el punto de encuentro. Entonces, a la hora de decir Adinra es la representante de los industriales Sí. metalúrgicos, pero con esta capacidad. Entonces, es más fácil Ujú. allanar caminos. ¿Qué sería lo prioritario hoy a trabajar en este contexto geopolítico
para el sector principalmente. Lo prioritario es no cerrarse al diálogo, vincularse, ser muy promotor de, del encuentro con los hacedores de la toma de decisiones de corto plazo y promover que Argentina es un lugar donde es un espacio donde eh, tiene capacidad humana, capacidad de recursos humanos y técnicos muy formados, Sí, donde tiene industrias que se han adaptado a muchísimas eventualidades y eso es un cierto. factor Sí. positivo. Vos planteás la apertura del diálogo con los sectores decisorios en un contexto donde justamente esos sectores parecieran en el peor momento no abrirse al diálogo, ¿no? Pero si nosotros desistimos, no vamos a tener ninguna oportunidad. Yo creo que la verdad es que la ventaja que tiene también nuestro sector es que es resiliente a Eso sí, la historia a misma habla por a ustedes. esas situaciones donde golpear una puerta para pedir permiso y promover valga la redundancia de nuevo, una propuesta, Ujú, no vamos a desistir. No estamos garantizando resultados, sino que estamos garantizando que nos vamos a esforzar para ello. está bien. Un placer haberte conocido y Realmente. esta charla juntos. Muchas Gracias. gracias. Gracias.